19 minutos para las 10 de la mañana. Óscar Matute, portavoz de Alternativa. Egunon. Buenos días. Bueno, acabamos de repasar las noticias más destacadas. Vanessa hacía mención a las declaraciones de Iñaki Antigüedad, que se han llevado parte del protagonismo en estas últimas 24 horas. Decía el coportavoz de Amaiur en el Congreso de los Diputados que si el gobierno español no diera los pasos que consideran debe de dar, él sí considera que ETA sí podría continuar dando los que él considerase importantes o necesarios. Yo no termino de entender la polémica que parece que se quiere generar en torno a las diferentes visiones. Es decir, yo creo que hay demasiada gente pendiente de los acentos y no del fondo. Lo que ha dicho Iñaki Antigüedad o lo que se traduce de las palabras de Iñaki Antigüedad son dos cuestiones. Una, que la apuesta por la unilateralidad, por seguir dando pasos con independencia de los pasos que pueda dar o no dar, en este caso el Gobierno del Estado español, es una constante en una de las partes. Y por otro lado, ha anunciado algo, y eso es algo que está asumido y que yo creo que toda la gente entiende y que la sociedad vasca ha premiado en diferentes contiendas electorales. Y por otro lado, lo que está diciendo no entra en colisión con, por ejemplo, lo que yo pude escuchar el domingo pasado en el Cursal, en el acto de la izquierda abertzale, el de Konpon Bidea y Zea Dabil. Es decir, en ese texto, que parece que nadie se ha leído y, bueno, es decir, que los ciudadanos no se lo lean es poco preocupante, que los analistas políticos no se lo lean en detalle ya resulta más preocupante. En ese texto se menciona y se pide a ETA, junto con otras muchas cosas, se le pide a ETA que inicie un progresivo desmantelamiento de sus estructuras y que se proceda también a una posterior entrega o inutilización de las armas. Por tanto, no hay un choque, no hay una confrontación de pareceres en lo que ha dicho Iñaki Antigüedad, de lo que pueda decir la izquierda abertzale por un lado y de lo que pueda decir Bildu y Amaiur por otro. Es decir, yo creo que hay una realidad que es la apuesta por la unilateralidad frente a la parálisis y al inmovilismo del Estado español y del Estado francés y, además, una voluntad clara de afianzar todos los mecanismos democráticos, de empoderamiento ciudadano también, de participación ciudadana, para que, desde luego, la violencia sea un mal recuerdo del pasado. Sí, hacía referencia usted a la unilateralidad del proceso, pero en torno a esto existen bastantes dudas. Es verdad que el proceso inició siendo unilateral, pero la duda radica en torno a si seguirá siéndolo hasta el final en caso de que el gobierno español, digamos, no da ninguno de los pasos que se le viene reclamando, porque bien es cierto que desde Amaiur, desde Bildu, desde la izquierda abertzale, desde Alternativa, se le está reclamando al gobierno español que dé pasos acordes con los pasos que ETA está dando. Eso no es ser unilateral. Lo primero que hay que decir es que al gobierno del Estado español no se le está pidiendo nada que suponga una necesidad de esquivar la ley, su propia ley. Al gobierno del Estado español lo que se le está diciendo es que dé pasos en aquello que encuentra abrigo por su propia legislación. Por ejemplo, la legislación penitenciaria. Cuando se le pide que excarcele a los presos con enfermedades incurables o con enfermedades graves, no se le está pidiendo que cree una legislación especial y un trato especial para con los reclusos de ETA en esa situación. Se le está diciendo, aplique usted la ley. Cuando se dice que se derogue la doctrina Parot, no se le está diciendo que vaya contra su propia ley. Se está diciendo que haga de la legislación penitenciaria lo que en origen ha defendido el Estado español que es una legislación no punitiva y sí resocializadora, y que por tanto no existe la cadena perpetua. Eso es lo que se le está pidiendo. Yo entiendo que haya determinados intereses y determinados grupos de presión que alimentados por esos intereses políticos que quieran transmitir una imagen de exigencias que rayan lo que supone situarse al margen de la ley. No. Nosotros lo que le estamos pidiendo desde Bildu y desde Amaiur y también desde Alternativa es que cumpla la ley, pero que sea consciente de los nuevos tiempos que estamos viviendo. Y además yo creo que se está haciendo de una manera tremendamente paciente. Es decir, no se le está diciendo que lo haga aquí y ahora, no se le está diciendo que presente todo el esquema de resolución y de pasos que tiene que dar el gobierno español para proceder ya al desbloqueo total, sino que vaya dando pasos, siendo conscientes de sus dificultades. Alguien hablaba antes en la tertulia del giro de un transatlántico. No lo sé, pero los transatlánticos pueden girar. Y si no giran, les puede pasar lo que le pasó al barco italiano, que encallen y acaben por desguazar el barco. Y cuando digo eso no estoy señalando ninguna gravedad, sino que el propio Estado español está bastante erosionado en calidad democrática y tiene bastantes dificultades ya para presentarle a los ojos de la comunidad internacional como un Estado plenamente democrático y capaz de resolver por las vías democráticas, por las vías del diálogo, el entendimiento y la aceptación de unas reglas de juego que quepan dentro de la legalidad, un conflicto como el que vivimos en Euskal Herria. Le estamos diciendo que entre a ese terreno, que entre al camino de las soluciones y que entre por parámetros democráticos. Sí, en alusión al acto del pasado domingo en el Cursal, impulsado por la izquierda abertzale, en el que de alguna manera se hacía autocrítica por la actitud mantenida con las víctimas de ETA durante muchos años, la respuesta de las formaciones políticas ha sido casi unánime. Casi todas ellas han dicho que no es suficiente y que poco aporta al momento en el que nos encontramos.
Bueno, yo no diría casi todas ellas, diría que 3 formaciones políticas han dicho que no es suficiente, si no me equivoco, y con diferentes intensidades. Es decir, el Partido Popular de manera evidente lo ha señalado así desde diferentes cargos del gobierno y cargos políticos de dicha formación. El Partido Socialista también, algunos del Partido Socialista, incluso antes de que terminara el propio acto, ya tenían hecho una lectura y un balance de lo que había supuesto el acto, es decir, sin conocer lo que se estaba diciendo, ya tenían predeterminado que se dijera lo que se dijera iba a ser insuficiente, y luego ha habido representantes del Partido Nacionalista Vasco que también han señalado que no es suficiente, aunque con una valoración más positiva. Yo creo que hay otra serie de formaciones políticas que han valorado la trascendencia del paso dado, y desde luego Alternativa se sitúa ahí. Yo creo que, siendo honestos, a cualquier ciudadano o ciudadana de este país lo que hay que preguntarle es si le parece que no es un avance oír esto, cuando hace 3 años era impensable que pudiéramos estar escuchando una profunda autocrítica en los términos en los que se hace, y sin esperar o sin imputar más críticas a los demás, sino decir, desde mi responsabilidad o desde la que haya podido tener en mi acción política, asumo esta autocrítica como propia. Eso es lo que se ha dicho el domingo en el Cursal, junto con otra serie de cuestiones, como las que he comentado con anterioridad al hilo de las declaraciones de Iñaki Antigüedad. Y eso a mí me parece que tiene un enorme valor. Y tiene un enorme valor no solo por lo que se dice, sino porque es la concatenación, es el afianzamiento de un camino en el que se está avanzando desde hace ya tiempo. Desde la ponencia de Zutik Euskal Herria yo creo que no se puede reprochar inacción a la izquierda abertzale, más bien todo lo contrario, es decir, ha ido dando pasos y los ha ido dando de forma consecutiva, afianzando cada paso anterior y yendo un poco más en el siguiente. Sin embargo, quienes critican esa falta de profundidad en los pasos dados miran hacia otro lado cuando se les menciona que el gobierno del Estado español no ha hecho nada, que todavía hoy seguimos escuchando declaraciones bastante extrañas en un comportamiento democrático como las que tienen que ver con la ilegalización de Bildu y Amaiur. Es decir, que representantes de un partido político, en este caso el Partido Popular, digan que no proceden a ilegalizar Bildu o Amaiur porque no tienen todas consigo a la hora de que lo consiguieran, es bastante grave, porque en el fondo lo que están asumiendo es que como instrumentos políticos están dispuestos a dejar fuera otros instrumentos políticos, una especie de alocada carrera de bólidos. Esas declaraciones del Partido Popular van al hilo del encuentro mantenido con la Asociación de Víctimas del Terrorismo, a quien justificaba el porqué de su inacción, digamos, en este caso, para intentar ilegalizar. Pero además de ese encuentro se han mantenido otras reuniones, por ejemplo, la mantenida entre Rajoy y la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, Yolanda Bárcena, donde se constata que hay sectores que están preocupados por los pasos que pudiera dar el gobierno español, tanto las víctimas del terrorismo como la presidenta del gobierno foral, quien aseguraba, el presidente del gobierno lo había asegurado, que los pasos serían consensuados, o al menos serían analizados de la mano con los navarros y navarras. ¿Existe una preocupación por lo que pueda pasar? Claro, y yo creo que ahí está, y ahí radica el nudo del conflicto, es decir, la situación de parálisis que vivimos en la actualidad. Mientras existía la actividad armada o la violencia de ETA, esta actuaba como cortina de humo y como freno para poder abordar cualquier otro tipo de discusiones. Es decir, la discusión política no tenía lugar ni tenía sentido porque lo primero era solucionar la existencia de la violencia de ETA. Poder plantearnos cómo nos podemos relacionar los vascos de la Comunidad Autónoma Vasca y de Nafarroa y cómo nos podemos relacionar en el conjunto de los vascos y vascas de Euskal Herria con otras realidades nacionales no tenía lugar porque existía una violencia de ETA que era el elemento principal de debate y el objetivo a retirar de la escena política. Una vez que la violencia de ETA se ha hecho a un lado y que ya nadie se atreve a poner en cuestión la firmeza de los pasos dados y la veracidad del compromiso adquirido, ahora lo que hay detrás es el debate político. Es decir, ¿cuánto tiempo más un Estado como el español, que se dice democrático, va a poder sostener una posición de negación de derechos, en este caso el derecho nacional de Euskal Herria a decidir libre y democráticamente como quiera ser, en función de una concepción ciudadana de la nación? Yo ya no hablo de criterios historicistas, sino desde una concepción ciudadana. Es decir, aquí hay muchísimos, una mayoría de vascos y vascas que quieren poder determinar cómo se relacionan con otros pueblos y naciones y que además quieren contar con la capacidad de decidir sobre sus propios instrumentos en materia nacional, económica y social. La soberanía es eso. Y ese es el debate. Ese es el debate que le preocupa al Estado español porque es un debate donde no se sabe ganador y donde no se sabe ganador si no aplica normas de excepción y no aplica criterios que poco tienen que ver con la democracia o que poco tienen que ver con lo que se viene a llamar un Estado democrático y de derecho. Sí, la rumorología está tomando una importante presencia en algunos medios de comunicación. Las redacciones, el pasado viernes nos llegaba el run de que es posible que en las próximas horas se pudiera conocer la sentencia con respecto a Sortu. Tenemos el caso Bateragune, tenemos las sentencias con respecto a los recursos presentados por la doctrina Parot. ¿Cómo cree que puede influir la reacción o la decisión judicial sobre estas cuestiones en el proceso en el que estamos viviendo ahora mismo?
El problema que hay en el Estado español es que cuando la judicatura se muestra como un instrumento o una pata de la estructura política, la estructura judicial, funciona al calor de los intereses políticos. Y, por tanto, ahí es donde hay que buscar qué pueden determinar los tribunales de justicia y qué pueden incluso y qué tiempos pueden incluso manejar para la resolución de determinadas cuestiones pendientes, como el caso de Sortu, como el caso de Bateragune, todavía recurrido, o como el caso de Irumilloy, que empieza ahora el juicio. El resultado de todos estos juicios es una incógnita, pero yo entiendo que obedece a una pulsión política. Con esto no quiero echar por tierra la separación de poderes, porque no soy yo quien ha roto la separación de poderes, no es Alternativa, no es Bildu, no es Amaiur quien ha quebrado la separación de poderes en el Estado español. Son aquellos partidos que han hecho de los instrumentos judiciales unos instrumentos al servicio de sus intereses políticos. Y es ahí donde habría que buscar la respuesta. A mí me parece aberrante que a día de hoy se siga jugando con la resolución de la sentencia sobre el caso de Sortu en términos de utilización política, en términos de interés político, de cuándo me interesa más desbloquearlo y en qué sentido, y cuándo, para mis propios intereses electorales, me interesa más que se vaya resolviendo este u otros. Eso no tiene nada que ver con la justicia, y desde luego si algún ciudadano o ciudadana en Euskal Herria entiende que eso es razonable y normal, tendría que dar por bueno que la democracia, tal como la hemos conocido, como un sistema con separación de poderes y donde la igualdad efectiva y real de los ciudadanos es una constante, pues no es así. Bueno, recuperando una vez más el acto del pasado domingo de la izquierda abertzale, se hacía referencia a la coalición, a la fuerza de formaciones de cara a los próximos comicios. Llama la atención que, sin conocer todavía la fecha, podría ser dentro de un año, el próximo mes de marzo, y se está hablando de quiénes podrían configurar esa coalición electoral. La propia Aralar va a hablar de ello este próximo fin de semana. Es como si estuvieran adelantando o precipitando los acontecimientos, porque habitualmente no se suele dar a un año vista de unos comicios. Yo creo que vamos de frente. Yo creo que todo esto, Alternativa continuará, digamos, participando en esa coalición. No, como digo, yo creo que vamos de frente. Yo creo que los ciudadanos y ciudadanas están bastante cansados de políticos que lanzan globos sonda y luego los retiran, y en eso el gobierno de Patxi López es experto. Un día habla del céntimo sanitario, otro día habla de presuntas irregularidades, luego va retirando todo y al final hace una política de bombas de humo, pero de poca eficacia práctica, y a la vista están la precarización de las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas vascas, con más desempleo, con una destrucción del tejido productivo cada vez mayor. Es decir, frente a esa estrategia de acción política, yo creo que hay otra manera de hacer política, y esa otra manera de hacer política es, primero, tratar a los ciudadanos y ciudadanas como lo que son, seres adultos y racionales, bastante más inteligentes que la mayoría de la clase política, y por tanto decirles con claridad lo que hay. La izquierda abertzale, EA y Alternativa hace ya más de un año suscribieron un acuerdo que se llamaba Euskal Herria Ezkerretik. Ese acuerdo suponía un acuerdo estratégico, y cuando alguien habla de acuerdo estratégico dice que lo quiere proyectar en el medio y largo plazo. En ese acuerdo se hablaba de la acumulación de fuerzas, de la unidad en la diversidad de la izquierda soberanista de Euskal Herria para hacer frente a todos los problemas que tiene esta sociedad, en términos de igualdad en las luchas para con todos los sistemas de dominación que vive Euskal Herria. Una especie de multidimensionalidad en la lucha. Eso alumbró Bildu. Posteriormente, y con la incorporación de Aralar, alumbró a Amaiur. Por tanto, en la medida que se sigue manteniendo ese análisis de favorecer la unidad en la diversidad, de anteponer lo que nos une a lo que nos separa, porque somos capaces de pactar una agenda de respuesta y una agenda de lucha frente a los muchos problemas que tienen los ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria, tanto como ciudadanos y como pueblo, pues lo lógico es que eso siga articulándose en esos parámetros. Y no entiendo que haya que guardar algo tan evidente como esa apuesta por la unidad y esa apuesta por ofrecer un sujeto electoral con posibilidades reales de cambio político y social, y de cambio político y social no solo en términos de sustitución del que manda por otro, sino en términos de políticas diferentes, de apuesta por un modelo económico y social diferente al que sufrimos. Es el momento de analizar, cambiando de asunto, es el momento de analizar la cuestión fiscal, la recaudatoria en este momento, después de conocer el dato del déficit, tal y como reclama el Lehendakari. Lo que es un drama es que no se haya abordado más. Lo que es un drama es que hoy, que si no me equivoco se cumplen 3 años del ejercicio del gobierno de Patxi López, cuando ya solo le queda un año, se plantee que hay que abrir el debate sobre la reforma fiscal. Ha tenido 3 años para iniciar ese debate. No le han faltado aliados. El meses atrás lo reivindicó una vez más en el Parlamento, sí, y que las diputaciones parecía que no estaban por... Sí, él lanza los debates. Él lanza los debates, oye las respuestas y guarda en el cajón las iniciativas. Nosotros tenemos muy claro que hace falta una reforma fiscal profunda y que es evidente que para hacer frente al déficit hay que recaudar más
y recaudar más se hace por vía impuestos. ¿Y debería de recaudar el gobierno vasco o seguir haciéndolo las diputaciones? Nosotros tenemos una estructura recaudatoria que deviene de la LTH y desde luego Alternativa ha sido crítica siempre con la Ley de Territorios Históricos. ¿Significa eso que estamos de acuerdo totalmente con la postura del Endacari? No, porque la postura del Endacari no se ha explicitado. Es decir, es como decía antes, un globo sonda que lanza sin profundidad, sin un detalle sobre cómo hacerlo y de qué manera cohesionar al conjunto del territorio. Nosotros tenemos muy claro en Alternativa y lo decimos así, es decir, no creemos que pueda existir disparidad de asistencia y de prestaciones entre ciudadanos de Vizcaya, de Araba o de Guipúzcoa, en este caso dentro de la Comunidad Autónoma Vasca. Y por tanto hay que provocar una armonización fiscal, y esa armonización fiscal tiene que ser en base a una recaudación progresiva de impuestos, porque también hay que decir con claridad, y aquí se hace mucha demagogia, nosotros estamos claramente decantados a favor de una fiscalidad progresiva y de un aumento de la presión recaudatoria, pero no para todos y por igual. Es decir, nosotros no estamos planteando que cualquier ciudadano o ciudadana se vea todavía más ahogado por más impuestos, sino que lo que decimos es que aquellos que más tienen, más paguen. Y hasta hoy, y eso no lo niega nadie, nadie se atreve a negarlo porque sería ir contra lo razonable, hay una bolsa de fraude fiscal brutal, también aquí, en Euskal Herria o en la CAF, y por tanto ahí hay que atacarle directamente. Y a la vez hay que elevar la presión fiscal contra las grandes rentas, porque a día de hoy se han beneficiado de bonificaciones fiscales que los ciudadanos y ciudadanas de a pie, los trabajadores, los desempleados, no podían acceder porque no contaban con ese volumen de renta y parece que eran ciudadanos de segunda porque no tenían tantos emolumentos como los que podían tener otros. Con respecto a la jornada de huelga general anunciada por él para el próximo 21 de marzo por esa reforma laboral anunciada por el Gobierno español, parece que Comisiones Obreras y UGT también podrían sumarse, no unitariamente, pero sí en lo que hace referencia a la fecha para esa cita. Y a mí me parece una buena noticia. Yo creo que... Aunque se tiren los trastos a la cabeza. Sí, es decir, yo creo que a nadie se le escapa que la realidad en el panorama sindical vasco obedece a una realidad de confrontación entre diferentes maneras de entender el sindicalismo. Yo entiendo que los sindicatos son sindicatos sociopolíticos. Cualquier sindicato de clase debe de ser un sindicato sociopolítico. Y señalo algunas cuestiones. Me produce risa, por no decir otra cosa, que determinados analistas o determinados poderes políticos señalen que una huelga es o no política para intentar devaluarla. Es decir, en este país y en el Estado español ha habido muchas huelgas políticas a lo largo de la historia y nadie ha cuestionado la capacidad de los sindicatos para provocar huelgas políticas, porque si un sindicato es de clase, evidentemente tiene también en el terreno de la política intereses que defender. Y a mí me parece positivo que el día 29 de marzo todos los sindicatos salgan a la calle, porque hay un objetivo, que es parar la reforma laboral. ¿Y por qué? Porque esa reforma laboral es lesiva para los intereses de los trabajadores y trabajadoras vascas y es lesivo para los que no tienen empleo. Sí, pero los empresarios de Euskadi aseguran que podría ser lesiva, dicen los sindicatos, para los trabajadores, pero beneficiosa para las empresas, que son a la postre quienes conceden puestos de trabajo o quienes ofrecen puestos de trabajo a los trabajadores. En condiciones ventajosas para los empresarios y empresarias. Me parece que la función benefactora del empresario tapa todos los abusos que viene cometiendo históricamente. Yo no me quiero retroceder muchos decenios en la historia, pero parece bastante probado que lo que un trabajador produce no se corresponde con lo que obtiene en salario y que por tanto hay un beneficio empresarial. Y abaratar el despido, es decir, permitir que un empresario pueda prescindir de trabajadores, no parece que vaya en la lógica de asentar el empleo, de favorecer una mayor cota de bienestar para el conjunto de la ciudadanía y así provocar que ésta pueda seguir alimentando el sistema productivo vía consumo, sino más bien todo lo contrario. Perdón, ¿Europa permitiría algo diferente a lo que se ha presentado? Es que ese es el verdadero problema. Yo ni siquiera hablaría de Europa. ¿Los mercados financieros permitirían algo diferente a lo que se ha presentado? Probablemente no les guste nada que se haga algo diferente a lo que se ha presentado, pero se pueden hacer y en cualquier caso tenemos que elegir. O seguimos alimentando el monstruo que nos ha situado en este contexto, porque aunque todo el mundo hable de la crisis financiera y ahora todos nos hagamos expertos sobre los ratings y sobre las agencias de calificación, algo que parecía impensable hace unos años, todo se ha dicho de paso, lo que tenemos que plantearnos es si este es el único elemento de visión de la crisis. Para nosotros, para Alternativa, esta es una crisis sistémica, es una crisis financiera, porque lo es y la sufren los ciudadanos y ciudadanas de manera directa, pero es una crisis ecológica,
porque también tenemos indicadores más que razonables de que el planeta está tocando a su fin en cuanto a la explotación y devastación del mismo que se viene haciendo para satisfacer las necesidades productivas de ese sistema económico, el capitalista, que es voraz y que no entiende de límites, y también hay diferentes niveles de crisis, como de la crisis en las políticas de reproducción social, lo que tiene que ver con los cuidados, lo que tiene que ver con que aquellos trabajos que no son remunerados, y estoy pensando directamente en nuestras madres y nuestras hermanas y que se encargan del cuidado, de eso que se vienen a llamar los hogares, no tengan ningún tipo de contraprestación por parte del Estado porque no tienen la oportunidad de cotizar. Es decir, hay una crisis global y ante esa crisis global hay dos posibilidades: o poner parches y seguir alimentando un sistema que funciona sobre la base de la exclusión y sobre la base de la necesidad de que mucha gente lo pase mal para que esté dispuesto a ofrecer su fuerza de trabajo por menor precio y por menos recursos y aún a riesgo mayor de su propia dignidad, o apostar por un nuevo modelo económico y social. Y aquí se puede hacer. Aquí hay mayoría social y la huelga del 29 de marzo, como decía, no es solo la respuesta a la reforma laboral, que lo tiene que ser, sino también tiene que ser la puesta en escena de una alternativa, de la puesta en escena de un camino que nos lleve hacia otro modelo económico y social desde el ejercicio de nuestra soberanía como pueblo, desde el ejercicio de la soberanía económica y social en Euskal Herria. Óscar Matute, portavoz de Alternativa, gracias por acudir a Euskal Telebista. A vosotros. Buenos días. Vale, agur. Bueno,